Busque ahí usted primero los Corintios 10. Vamos a leer desde el 14 en adelante. Primero los Corintios 10, desde el verso 14, y vamos a leer hasta el verso 1 del capítulo 11. Dice de esta manera: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se ponga adelante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Verso 1 del capítulo 11. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo Jesús. Y en 1955, cuando la segregación racial en los autobuses era legal en los Estados Unidos, o sea, la separación de diferentes personas de la sociedad en los buses, en aquel entonces alguien llamado James Blake se quejó de que Rosa Parks estaba sentada en la sección que era destinada a los blancos y ella se negaba a moverse. 4 días después ella fue juzgada por cargos de conducta desordenada en la violación de las leyes locales. El derecho legal le permitía a James afectar al otro. Pero, aunque se había solidificado la idea de que esto estaba bien, se había legalizado, era necesario poner en práctica una ley mayor, el amor. Una que implica sacrificios, una que implica renuncia a nuestras libertades, una que implica cesión en muchas ocasiones de nuestros derechos para servir a los demás. Y un poco de esto vamos a estar hablando en la porción que hoy vamos a exponer, precisamente porque de esto ha venido hablando Pablo en estos capítulos, desde el capítulo 8 hasta este capítulo 10. La vida que ha sido transformada verdaderamente por el Evangelio hace sus sacrificios, cede sus derechos, cede sus libertades, porque su intención es traer gloria solo a Dios. Él no le importa tanto a sí mismo, le importa a Dios. Hablamos que la verdadera libertad cristiana busca en todo traer gloria
solo al Señor. Y esa es la conclusión a la que Pablo llega en estos versos que acabamos de leer, después de toda esta gran sección que ha comenzado en el verso 8. Así es que, pensando en esto, me animo a decirte que una vida como la de Cristo busca traer en todo gloria solo a Dios. Una vida que imita a la de Cristo, una vida que es como la de Cristo, que es la que debiera ser nosotros, la nuestra. Busca en todo traer gloria solo al Señor. Y si el fin de cada cristiano es imitar a Cristo, si el fin de cada cristiano es seguir los pasos de Cristo, pues su vida debe derramarse para que Dios sea glorificado. Su vida debe ser entregada para que Dios sea glorificado. Y rápidamente voy al primer punto que te comparto en esta tarde. Una vida como la de Cristo busca en todo traer gloria solo a Dios. Por eso, dice Pablo en los versos del 14 al 22, debemos huir de la idolatría. Es un imperativo, es un mandato. Si ustedes sirven ahora a Dios, si ustedes buscan traer gloria a Dios, si ustedes buscan imitar a Cristo, ustedes necesitan huir de la idolatría. Y Pablo ya ha sentado las bases en el verso 13 de que Dios sostiene a los creyentes en las tentaciones. Dios te va a sostener. Tú pasas por las tentaciones, verso 13, por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y no tu responsabilidad es lo que te hace pasar a través de ellas. Entonces, habiendo puesto esto como base, les deja sin excusa y les dice, huyan de la idolatría. Es un mandato, no es, yo les recomiendo, si a ustedes les parece o sería bueno, no, les dice, huyan de la idolatría. Aléjate lo más que puedas de la idolatría. Y a lo mejor todavía no te visualices allí, pero a medida que vayamos conversando sobre esta sección, es posible que esta palabra huye de la idolatría, que a veces queremos pensarla solo para aquellos que están entregados a los dioses, quizás solo tiene que ver para ellos. Así es que Pablo les está diciendo con estas palabras, no coman en los templos paganos, que es algo que ustedes están haciendo, corintios. No coman en esas fiestas públicas que se hacen, aunque representan un beneficio para ustedes, aunque sean parte de la vida social. No participen de esas cosas, porque eso les está haciendo a ustedes participar de la adoración a los dioses falsos. Y las palabras con las que comienza Pablo son, huyan, manténganse lejos, manténganse huyendo, cueste lo que cueste. Y ya hablamos, en el capítulo 8, Pablo les había hablado sobre esto un poco, les había introducido este tema. Se los recordó al inicio de este capítulo 10 que lo hablamos la semana anterior, al recordarles la idolatría de Israel con aquel becerro. Pero por si no les había quedado claro, ese jueguito que ellos estaban teniendo con la libertad en esta área, él les dice, huyan, porque puede debutar en adoración a los falsos dioses. Y si sus palabras hasta aquí, con el ejemplo de Israel que les ha puesto y leímos la semana anterior, han sido un poco duras, anteriormente él había estado diciendo todas estas cosas fuertes, no sean idólatras, no forniquen, no provoquemos al Señor, no murmuren. Toda esta gente quedó tendida en el desierto producto de estas cosas que vivieron. Ahora Pablo les va a decir en este verso 14, huyan de idolatría, pero les dice, amados míos. O sea, yo les tengo que decir esto porque yo les amo. Ustedes son mis amados. Y precisamente porque les amo, no les puedo dejar vivir en pecado. Y es que la gente a veces confunde el amor con el libertinaje, el amor con pasar la mano. Amar implica en muchas ocasiones decir la verdad. Amar implica tener que expresarlo. Y Pablo les está diciendo, huyan de la idolatría.
porque yo les amo, porque ustedes son mis amados. Entonces, Pablo va a traer a la mesa en esta conversación mediante esta carta que él mandaba a la iglesia, que eran leídas públicamente en las iglesias, que llegan hasta nosotros hoy con una enseñanza para nuestros tiempos. Pablo les va a hablar de dos ejemplos que le van a animar a ellos a no participar de las comidas religiosas que eran entregadas a los dioses. Él les pone un ejemplo para mostrarles cómo participar de estas actividades tienen un sentido de pertenencia enorme. Y él les va a hablar en estos siguientes versos ahora, del 14 hasta el 22. Él les va a hablar de la cena del Señor y les va a hablar de los sacrificios judíos que se hacían en el Antiguo Testamento. Y si usted mira ahí su Biblia, versos 16 y 17, quiero que los vea. Él les quiere ahora traer a la mesa, él les quiere poner la comparación de la cena del Señor, versos 16 y 17. Él está diciendo, porque cuando uno participa del pan y del vino, allí existe comunión. Cuando uno participa del pan y del vino, se viene a ese compañerismo, se viene a esta asociación real que todos tenemos con Jesucristo y que estamos expresando a participar de la cena del Señor. Y participar de la cena está queriéndoles decir Pablo, del símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo, tiene un impacto tremendo en aquel que es un creyente, en aquel que es un hijo de Dios. Identifica al creyente con la obra de la cruz. Los creyentes se identifican, anuncian esta obra que ha pasado en ellos, los recuerdan cada vez, esta obra ha pasado en mi vida. Recibir la copa y recibir el pan como verdadera fe demuestra haber recibido a Cristo. Quienes participan de la Santa Cena son porque son cristianos, han dado el paso del bautismo, que se han identificado con Cristo y que están diciendo, nosotros pertenecemos a este pueblo. Hemos sido redimidos por la sangre de ese Cordero. Participamos de esos beneficios por la obra que Él ha hecho en nosotros. Y Pablo se los está recordando. Ustedes participan de la cena porque ustedes son cristianos. Pónganse a pensar por qué están participando de estos banquetes que son entregados a otros dioses. Si ustedes están participando de estos banquetes, no se están haciendo partícipes con esos dioses también, de la misma forma en que ustedes se hacen partícipes cuando toman la cena del Señor. Y nosotros sabemos lo que expresa la cena del Señor. La obra de la cruz, en la cual Dios derramó allí su justa ira, manifestó allí su ira contra el pecado, a la misma vez su amor por los pecadores al castigar a su hijo que no lo merecía. Quien lo merecíamos era usted y yo, por nuestros fallos, por nuestros pecados desde el día que nacimos hasta este día. Ese que murió en la cruz, muy lejos de nosotros, vivió una vida perfecta y aún así tomó nuestro lugar, fue el sustituto. Yo merecía estar allí, tú merecías estar allí. Él tomó ese lugar. Y ahí asumió el castigo de todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados y ponen fe en Él, confían en Él. De tal manera que si nos arrepentimos y creemos, entonces Cristo viene a ser nuestro Señor. De tal manera que aquellos que reconocen, por mis méritos no puedo ir a Dios, por cualquier cosa que con mis manos yo intente hacer no puedo acercarme a Dios. Es más, en mí no hay ni intenciones de buscar a Dios. Es Dios quien me impulsa a buscarle. Aquellos que reconocen esto y dicen, pero hay uno que murió en una cruz. Hay uno que fue ese sustituto para pagar por mí. Con creer esa obra. Con arrepentirse por todo lo anteriormente hecho contra ese que murió en la cruz. Puede venir a la comunión con Dios, puede venir a ser un hijo con Dios. Con creerlo en su corazón, con pedirle a Dios, con rogar a Dios. Y esta es la palabra que siempre tenemos para aquellos que nos visitan y no sabemos, son cristianos, no son cristianos. Si no tienes esa seguridad, tú necesitas arrepentirte de lo que hasta hoy has hecho y decirle a Dios, salva mi corazón. Yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero venir a la comunión contigo. Yo agradezco por ese Cristo que murió en la cruz, lo que representa esta cena, esta obra de la cruz.
Y aunque participar de la cena no salva a nadie, nosotros sabemos que confiar en Cristo y en su muerte, que es lo que proclama la cena, sí salva los corazones. Yo me arrepiento, yo confío en ese Cristo. Así es que Pablo quiere que ellos entiendan que así como sería imposible tomar la cena del Señor y afirmar que no tiene ninguna relevancia religiosa, entonces era ingenuo pensar que podían participar de las fiestas en el templo pagano sin involucrarse con la idolatría. ¿Cómo es posible que tú pienses que venga, participe de la cena, participes con los cristianos, te identifiques con esa obra, lo estés proclamando y que tú me digas que tú no estás identificado con ese grupo, que tú no perteneces a ese grupo? Bueno, Pablo se los está recordando. Pablo les está trayendo este paralelo. Lo segundo que hace en el verso 18 es hablarle de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Pablo los llama también a considerar esa manera que ellos conocían de cómo se hacían los sacrificios de Dios en el Antiguo Testamento. Los creyentes llevaban un cordero que se sacrificaba, una porción se quemaba como parte de sacrificio por el pecado, otra porción era comida por los sacerdotes, pero otra parte era comida por los miembros del pueblo de Dios que estaban también en comunión. Esta idea de comunión que celebramos en la cena no comenzó con Cristo Jesús, era tan antigua como el pueblo de Israel. Y esa comida en la cual se reunían, usted puede leer en Deuteronomio 12 y puede verlo todo allí, y puede ver el pueblo reunido alrededor de esta comida en una asamblea de comunión, juntos, participando. No era simplemente traer el sacrificio y ya, juntos comían, participaban de ello. Simbolizaba que ellos eran parte de ese pueblo de Dios, de ese pueblo del pacto, y que estaban participando del altar. Así es que Pablo, con esta historia de vida del Antiguo Testamento, les estaba dando a entender que cualquier sacrificio hecho a un ídolo significaba que usted estaba participando de él también. O sea, él quería mostrarle con los mismos ejemplos de sus propias vidas cómo lo que ellos estaban haciendo, alegando libertad, les estaba identificando con un pueblo que no era el suyo. Les estaba llevando incluso a cometer idolatría. Por eso es que le preguntan en el verso 19, ¿qué quiero decir entonces? Y les hace recordar de lo que ha venido hablando. ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, no es eso. Ya yo les dije que hay un solo Dios. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 8, versos del 4 al 6, ya les dijo, un ídolo no es nada. Pero ahora Pablo aclara, precisamente para que ellos sepan, detrás de esos ídolos vacíos hay demonios que son a quien verdaderamente se está haciendo el sacrificio. Y ustedes están participando de ello allí. Esto ustedes deben rechazarlo. Escribió el pastor John MacArthur: en el ídolo no hay un Dios de verdad, pero sí hay una fuerza satánica espiritual. En un ídolo no hay un Dios de verdad que está detrás, pero sí hay una fuerza satánica espiritual. Y Pablo les está diciendo a ellos, cuando ustedes participan de esto, como mismo ustedes están conectados con un pueblo por la participación de la cena, por el recordatorio de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ustedes se están mezclando también con este mundo pagano, con esa idolatría. No pueden ser partícipes de los demonios, porque ustedes son partícipes de la sangre de Cristo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No pueden, literalmente les dice, beber la copa del Señor y beber la copa de los demonios. No pueden estar al mismo tiempo implicados en las dos cosas. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ella es cuando les dice, palabra que les recuerda también a los israelitas de quien había estado hablando anteriormente, o van a provocar a celos al Señor. O ustedes se creen más fuertes que Dios. Porque, amados, Dios es celoso. Dios no tolera la competencia, y no es que la tenga, es que nosotros la demos en el corazón.
Aquellos que son hijos de Dios son posesión privada de Dios, adquirida a precio de sangre. Y cuando Él ve que esta lealtad se está yendo para un lado y para el otro, Él cela. Y no dejará sin castigo todo acto de idolatría. Y si usted lee los 10 mandamientos, tenemos que regresar a Éxodo. ¿Éxodo qué? ¿Éxodo qué? Éxodo 20. Usted se va a encontrar allí, en los primeros 5 versos. Entonces habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo te liberté de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Estas eran bases. Así comienza el decálogo. No te harás, verso 4, ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De nada te hagas imagen, de nada participes en adoración. Verso 5. No los adorarás, no los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y los 10 mandamientos no solo comienzan con un llamado a desechar la idolatría, a entregarse solo a Dios quien me salvó, cierran también con este llamado. En el verso 17, el último mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva. Tú no vas a desear nada más que Dios. Ha de ser Dios todo lo que tú necesitas. Y si usted va unos capítulos más en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, específicamente el verso 14, Dios les vuelve a decir al pueblo de Israel: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor dice, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y ahora el escritor de Éxodo está diciendo que el nombre de Dios es celoso. Hermanos míos, Dios es autosuficiente, el verdadero autosuficiente. Para nosotros es negativo porque no somos suficientes en nosotros mismos en nada. Pero Dios sí que lo es. Por Él mismo es suficiente. Él sabe que no hay Dios como Él. Él sabe que Él es el creador de todas las cosas. Y como Él sabe eso, Él no quiere que sus criaturas, que sus hijos se postren a nada más que Él sabe que es lo único que merece adoración. Él te ama, Él no quiere que desperdicie tu vida adorando lo vano. Él sabe que lo único que merece adoración es Él y por eso te quiere llevar allí, por eso su celo. Y precisamente es celoso por ese amor. Él no quiere que el hombre se aleje de la única fuente del bien, pero el hombre ha querido ir por su camino, levantarse sus ídolos, como hablábamos. Mi corazón es una fábrica de hacer ídolos constantemente. Los levanto cada día. Y la idolatría que Pablo está condenando, que aún hoy debe ser condenada, es incongruente con la nueva vocación en Cristo Jesús. La idolatría es satánica e insulta a Dios porque usurpa su lugar. La idolatría provoca a Dios. Y esto le está diciendo Pablo en estos versos. Y ahora quiero que pienses con esta aplicación. Y te invito a que te preguntes, ¿de qué hablas constantemente? ¿Qué te interesa? ¿Por qué te levantas por las mañanas? ¿Cuál es tu motivación? Porque lo que responda pudiera ser lo que adoras. Lo que esté en el centro de tu vida allí pudiera ser tu ídolo.
pudiera ser lo que estés adorando. Pudiera ser a lo que te estés rindiendo, poniendo a Dios a un lado. Y hay muchas formas en las que la idolatría se ve. No es solo aquel que tiene un crucifijo con Jesucristo allí lo está mostrando. No es solo el que tiene la imagen de un santo y le pone un vaso con agua. Le habla cuando se levanta por las mañanas. Una estatua, una imagen de Cristo. Ninguna de estas cosas deben ser adoradas. Ninguna de estas cosas deben ser reverenciadas. La adoración a los muertos también es idolatría. Pero le voy a decir más. La codicia también es idolatría. El materialismo también es idolatría. Usurpa el lugar de Dios. Solo me interesa esto. Y por esto voy a hacer lo que tenga que hacer. El deseo desordenado y la lujuria también son idolatrías. Esto es lo que me interesa, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me importa, no Dios. Hermano que me escuchas, que tu libertad no sea un camino a la idolatría. Que la libertad que has recibido en Cristo, y estoy hablándoles a cristianos ahora, no te haga moverte en áreas en las cuales levantes esos falsos dioses. Huye de ella, Pablo les está diciendo. Dice más el pastor MacArthur, él dice que la idolatría incluye mucho más que inclinarse ante una imagen física u ofrecerle incienso. Idolatría es tener un Dios falso, escuche, cualquier objeto, idea, filosofía, hábito, ocupación, deporte o aquello que recibe de forma principal nuestro interés y lealtad o que disminuye en algún grado nuestra confianza y lealtad para con el Señor. Cualquiera de esas cosas que ponga a Dios a un lado y que le diga a Dios, espérate, lo has levantado como un ídolo. Número 2, una vida como la de Cristo busca traer gloria solo a Dios. Por eso ejerzamos nuestra libertad buscando el bien del otro. Ejerzamos esa libertad que tenemos y ahora en los versos del 23 al 30, Pablo va a volver sobre este asunto. Ejerzamos nuestra libertad buscando el bien del otro. Sí, ejerzamos nuestra libertad, la tenemos. Y vamos a hablar de ello ahora. Pero hagámoslo buscando el beneficio del otro, buscando el bien del otro. Y Pablo vuelve a recordarle lo que les había dicho en 6:12. El asunto de que la libertad del verdadero cristiano termina cuando el otro es perjudicado. Cuando voy a hacer daño, ahí mi libertad debe ser puesta en pausa. Y les vuelve a decir las palabras que allá en el capítulo 6 les había dicho. Todo lo que no es abiertamente definido como pecado es lícito, les está diciendo, todo está lícito. Todo lo que no desafía la ley moral de Dios está lícito. Pero no todo aprovecha, ni todo edifica. Y aquí tienen otro argumento. No estés hedonistamente buscando tu bien a toda costa, porque no es solo esto es pecado o esto no es pecado. No, también tienes que pensar en edifica. Deja de pensar en ti y piensa en el otro. Que tu libertad, lejos de para servirte a ti, también sea entregada para el servicio al Señor. Tengo mi libertad, tengo mi derecho, tengo mi deseo, pero quiero que sea entregado a servirte a ti en lugar de autocomplacerme yo. Y Pablo les habla de 3 situaciones a las que ellos se están enfrentando. 3 situaciones a las que ellos pueden enfrentar. Versos 25 y 26, después que les ha dicho, nadie busque su propio bien, sino busque el bien de su prójimo. Versos 25 y 26 les dice, a comprar carne, cuando vayan a la carnicería, y ustedes recuerdan, esta carne, habíamos hablado ya, había sido ofrecida en muchas ocasiones a los dioses. Pablo les dice, cuando vayan a comprarla, cómprenla, cómanla sin preguntar tanto, por motivos de conciencia. No estén buscando con un microscopio allí, no averigüen tanto, cómprenla.
Coman lo que Dios les ha provisto. Y les cita, verso 26, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Les cita el Salmo 24:1, que estudiando esta semana aprendí que solía ser recitado antes de la comida, a la hora de comer. Las personas lo recitaban junto con una oración, específicamente el pueblo de Dios, para decir: esta comida que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que está en la tierra es del Señor. Él nos lo ha dado. Y Pablo les está diciendo: es provisión de Dios, coman sin preguntar tanto, dejen los escrúpulos. Este es el primer caso. El segundo caso, verso 27, si un incrédulo les invita a comer. Ahora, si alguien que no es cristiano les invita a comer, y esto no está hablando del banquete pagano donde se hacían todas aquellas orgías. Un incrédulo te invitó a comer. Coman lo que les ponga enfrente. Tampoco estén afanados preguntando: ¿dónde compraste esta carne? ¿Qué hiciste con esto? Pablo les está dando normas para que ellos vivan sin esa psicosis, sin ese afán. Y les vuelve a decir: por motivos de conciencia, de vuestra conciencia. No pregunten, porque en cuanto se enteren que fue sacrificado a los ídolos, ahí tienen que dejar de comer. No sean tan escrupulosos. Y en el verso 28 les da la tercera razón. Pero si alguien les dice: si llegas a saber de alguna forma que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Ya no es por tu conciencia, ahora es por la conciencia ¿de quién? Del otro. Tú no quieres que el otro confunda tu libertad con idolatría. Entonces, en este caso, tú no has preguntado, les está diciendo a los corintios. Pero él te dice: mira, esto yo lo compré en esta orgía, en esto pagano. Él le dice: por la conciencia de ellos, tú te abstienes. No es por tu conciencia, es por la conciencia de ellos. Y se repite el principio: nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. En tu conciencia puedes estar bien, pero para la conciencia de este que te ha dicho, puede confundir que tu libertad es idolatría. Ya sea un hermano o ya sea un incrédulo. Así es que por el bien del otro, sea incrédulo o sea un creyente, tú debes abstenerte. Este es el tercer caso que le pone Pablo. Ahora bien, hay algo interesante aquí que Pablo toca. Eso no quiere decir que yo me voy a abstener de todo en todo tiempo. Eso no quiere decir que en todo lugar, en todo lo que se hace, yo me voy a abstener. Eso no quiere decir que en las cosas que hacen caer a otros, yo me voy a abstener en todo momento de mi vida, porque entonces eso me haría a mí estar viviendo en esclavitud. Y yo he sido libertado. Eso me haría a mí estar viviendo legalistamente, sin la libertad que tengo. La Biblia nos enseña, y eso es lo que Pablo les va a decir ahora en los siguientes versos 29 y 30, que porque un hermano que tenga escrúpulo con algo de lo que yo tengo luz por la Biblia, de lo que yo tengo libertad en mi conciencia, por lo que he estudiado, por lo que he llegado a comprender, que por eso yo tenga que abstenerme en todo tiempo, en todo lugar, de hacer eso. No vamos a dejar de hacer todo lo que a alguien se le ocurra o todo lo que alguien me diga: tienes que dejar de hacer esto porque a mí me hace mal. No. Pablo lo que les está diciendo es que yo no debo hacer tropezar a mi hermano débil. O sea, yo no lo voy a hacer delante de él. Yo no lo voy a hacer cuando yo estoy con él. Porque si un hermano débil te ve a ti participando de algo que para él es un problema, tú no debieras moverlo a él a participar también de lo que para él va a ser pecaminoso, aunque para ti no lo sea. Esto es lo que le dice Pablo en estos versos, ahora 28, 29 y 30. Y el principio es que no vivas de tal manera que con tus acciones tú muevas a un cristiano a violar su conciencia.
Ese es el principio. En ese momento, no te comas la carne para no motivarlo a él a comerla. Vamos a aterrizarlo un poco. Bebidas, que para algunos es un tema tabú. No dice la Biblia que sea pecado beber una copa de vino, no dice la Biblia que sea pecado beber una cerveza, embriagarte, ahí está el pecado. Pero, si tú traes a comer a tu casa, si tú invitas a comer a tu casa a alguien que ha sido alcohólico, usted ese día no debiera tenerla ni en el refrigerador, que ni la vea. Si usted se está desenvolviendo en ámbitos con no creyentes que les puede hacer a los no creyentes tener una imagen errada del evangelio, usted debiera tenerse de eso. Ese es el punto que Pablo les está compartiendo. Yo tengo libertad para hacerlo, pero yo no voy a buscar mi propio bien, yo voy a buscar el bien de mi prójimo. Y así hay muchas cosas de las cuales usted puede pensar, de las que son lícitas. No estamos hablando de pecado. Pecado, es condenado. Y lo que Pablo les está diciendo, en otras palabras, esto: eres libre de hacerlo. Tú tienes esa libertad que Cristo compró. Pero ten cuidado en cómo lo haces. Tú puedes hacer pleno uso de tu libertad buscando el bien del otro. Las dos cosas funcionan. Las dos cosas se fugen. Ambas cosas pueden convivir. Pero, como Pablo les va a decir a continuación, usted debe quitarse del centro. Sus deseos deben quitarse del centro. Sus gustos deben quitarse del centro. Volviendo al verso 24. Nadie busque su propio bien sino el de su prójimo. Regresando a lo que dijo en el capítulo anterior, 8:13. Si la comida hace que mi hermano caiga, yo no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. O sea, que el tema tiene que ver con a quién estoy dañando, con esta actitud, con esta cuestión, con este asunto que no es pecado. Así es que debemos anteponer el bienestar espiritual del otro por encima de esos derechos que tenemos. Sí, tengo el derecho, ok, pero yo voy a ceder a este derecho hoy, en este momento, en este lugar. Hacer lo contrario sería estar esclavizado a eso. Sería decir, yo no puedo vivir sin esto. No, tengo que hacerlo, estoy obligado a hacerlo. Si esto falta, no estoy bien. Revisa. Es posible que te estés esclavizando a eso. Y es lo que no quiere Dios. ¿Cómo has alterado tus planes en los últimos días para hacer lo que es mejor para los demás? Tus planes, tu rutina. ¿Cómo la has movido? ¿Cómo la has alterado? No solo del que te cae muy bien, de cualquiera. ¿A qué te has negado por el beneficio del otro? Hermano, tenemos que despojarnos de esa mente consumista que tenemos, que piensa en mí, en lo que yo voy a recibir. Incluso cuando venimos a la iglesia, el pensamiento ¿cuál es? Vengo a recibir. ¿Y qué estás dando? Vienes a dar. Y la gracia del evangelio suele ser muy mal interpretada, muy mal interpretada. Dios nos salva por pura gracia, nosotros estamos de acuerdo todo, pero seguir a Cristo tiene un costo, es alto y hay que pagarlo. Hermanos que me escuchan y amigos que me escuchan. Ese costo se hace nada comparado con la obra que Dios ha hecho de haberme libertado de la esclavitud y haberme traído a Él. Yo lo llego a disfrutar, el costo que estoy pagando, lo que estoy pagando, yo lo llego a cargar por la gran bendición que he tenido. Se hace pequeño porque recordamos, mi lugar era el infierno, pero Dios me ha traído a la comunión con Él, ha preparado una mansión celestial para mí, pero eso no quiere decir que no haya un costo. Hay un costo muy alto de seguir a Dios, que quiere ser tirado por el suelo en estos días. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que quien no está dispuesto a pagar ese costo
no puede ser discípulo de Dios. Es más, está demostrando al no querer pagar ese costo que no lo es. Y esto da paso a nuestro último punto. Una vida como la de Cristo busca en todo traer gloria solo a Dios. Por eso no buscamos nuestro beneficio, sino que muchos sean salvos. Versos del 31 al 33. No buscamos nuestro beneficio, les decía Pablo, nos dice a nosotros, buscamos que muchos sean salvos. Y ahora Pablo les dice a manera de conclusión, llegando al clímax, llegando al último momento de su argumento desde el capítulo 8 que ha comenzado. Lo que sea que ustedes vayan a hacer, pregúntense, ya sea que coman, ya sea que beban, verso 31, miren en su Biblia, o hagan cualquier otra cosa, esto trae gloria a Dios. Esto que estoy haciendo, esto que estoy hablando, esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, ¿trae gloria a Dios? El ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades nunca es más importante que la gloria del Señor. Y Pablo se los está diciendo, todo lo que hagan que traiga gloria a Dios. Debemos con nuestras vidas guiar a otros para que puedan reconocer esa grandeza de Dios, esa gloria de Dios. Mi vida lo debe hacer. Debemos compartir a ese Dios, debemos mostrar su grandeza tal como es, nada más. En todo lo que hacemos, debemos mostrar quién es Dios. Más que con palabras, todo lo que hacemos, que traiga gloria a Dios. Y el resultado, si usted mira el verso 32, el resultado va a ser lo que Pablo les manda a ellos. No ser motivo de tropiezo a nadie. Cuando yo quiera solo traer gloria a Dios, yo no soy motivo de tropiezo a nadie. Y aquí Pablo menciona a estos tres grupos. No sean de tropiezo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Él les dice más. Él mismo se pone como ejemplo, como ya lo había hecho anteriormente. Y dice, yo no busco mi propio bienestar, yo no busco mi beneficio. Yo lo que quiero es que muchos sean salvos. Verso 33. La gloria de Dios y el bien espiritual de los hermanos, por ese orden, Pablo está compartiendo aquí. Busco la gloria de Dios, es lo primero que busco. La aprobación ante Dios, no antes que a los hombres. Y después, el bienestar de mis hermanos. Hermano, ¿de qué manera la gloria de Dios determina lo que tú haces? ¿Es tu prioridad ejercer tus libertades o alcanzar al perdido? Solo estás buscando cómo hacer lo que tú quieres, lo que a ti te parece, lo que a ti más te acomoda, o que el perdido sea alcanzado. Tus decisiones deben ser gobernadas y determinadas por lo que promueve el fortalecimiento de la iglesia de Dios para la gloria suya. Tus decisiones las debe gobernar, las debe determinar lo que esté promoviendo que el reino de Dios avance, que la gloria de Dios sea manifiesta. Y en el verso 1 de ese capítulo 11, que forma parte de toda esta sección, Pablo cierra diciéndoles que lo imiten a él en la manera que él imita a Cristo. Y esto necesita ser escuchado porque Pablo no es un ejemplo absoluto. De hecho, si sabemos todos los hombres son pecadores, tenemos que entender que debía haber cosas en Pablo no imitables, sin duda alguna. Él debe ser imitado en la medida que él imita a Cristo. Eso es lo que él dice. Imíteme a mí, como también yo imito a Cristo. En esa medida, esto imitar. Es Cristo en quien se pone la fuerza. Es Cristo la fuente que produce estas buenas cosas.
Y yo te puedo decir, a ti que me escuchas, que intentes hacer todo lo que has escuchado en esta tarde, pero no lo vas a poder hacer en tus fuerzas. No lo vas a poder hacer buscando motivación en este mundo. Mirar a Cristo, que es como Pablo cierra esta sección. Mirar como debo a Él, entonces eso me desarma, eso me empuja a decir, tengo que hacerlo, me urge hacerlo. El principio que gobernaba la vida de Cristo, a quien imitamos nosotros, era la gloria del Padre. Por eso Pablo está compartiendo todo esto con tanta lógica. El principio que gobernaba la vida de Cristo era el bienestar de su pueblo escogido, el bienestar espiritual de su pueblo escogido. Jesús vino a esta tierra para traer gloria al Padre y para rescatar a los suyos. Lo mismo que Pablo está diciendo, deben hacer ustedes al imitar a Cristo. Y todo lo que hizo Cristo a lo largo de toda su vida, todo lo que Cristo dejó de hacer, se negó, fue precisamente para que su Padre fuera glorificado y para que su pueblo fuera bendecido. ¿Usted recuerda la tentación de Cristo en Mateo 4? Es esto en plena actuación. Traigo gloria a Dios y hay un beneficio para un pueblo que tú, Satanás, con todas tus ofertas no me puedes dar. Con todo y que me ofreciste todos los reinos del mundo. Cristo vivió, Cristo murió por el bien de los demás. Y quien conscientemente ha entendido la obra de Cristo en materia de derechos, de deseos, de argumentos, de yo, queda desarmado. Queda sin argumento alguno para querer vivir su vida a sus antojos, a sus deseos, a sus pensamientos, a como Él la concibe. No es a tu manera, hay una manera. Y está aquí en su palabra. Así es que yo concluyo recordándote lo que te he venido diciendo todo este tiempo. Una vida como la de Cristo busca en todo traer gloria solo a Dios. Eso es lo final que Pablo les va a decir tras estos capítulos de debate con respecto a los derechos que ellos tenían, con respecto a las libertades que ellos tenían. Cuando vayas a ejercer cualquiera de ellas, bueno, busca imitar a Cristo para que traigas gloria en todo, solo a Dios. Termino con esta cita del pastor Sujén Michelén, a quien admiramos mucho. Y él dice, vivir para la gloria de Dios y el beneficio espiritual de otros es disfrutar de verdadera libertad y es disfrutar de verdadero gozo. Él pregunta, ¿sabes por qué la mayoría de la gente vive vidas desgraciadas? Porque son unos egocéntricos, porque son unos egoístas, porque adorar el yo es la mayor desgracia que le pueda pasar a un ser humano. Así es que vivir para la gloria de Dios y el beneficio espiritual de los otros, eso es disfrutar la verdadera libertad. Yo la tengo, yo la pongo al servicio del que me salvó. Yo soy tuyo. Dios te está llamando a vivir una vida dichosa, a vivir una vida plena, a vivir una vida feliz viviendo para la gloria de Dios. La verdadera libertad cristiana busca en todo traer gloria solo a nuestro Dios.